Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. En este momento, cuando son las 7 de la mañana con 21 minutos, saludamos en nuestros estudios a Carlos Rabascal. Él es precandidato a la presidencia de la República. Carlos, muchas gracias por la visita. Quisiera comentarte una de las primeras reacciones que ha tenido llamémosle lanzamiento, ¿no es cierto?, de la precandidatura. Y proviene justamente del expresidente Rafael Correa, que en una entrevista dijo hace pocos días que este intento, esta precandidatura, responde a tu ego, a tus intereses personales, que no hay representatividad alguna. En suma, la desacredita. ¿Qué piensas al respecto? Buenos días. Bueno, primero, muy buenos días, mi querido Edgar. Siempre un gusto poder conversar contigo y verte a los tiempos. Bueno, mira, yo me enfoco en lo que hay que hacer. Yo me enfoco en los problemas del Ecuador. Y nosotros nos estamos enfocando en la necesidad de plantear un gran acuerdo nacional. ¿Y por qué un gran acuerdo nacional? Porque la crisis que está viviendo el país es una crisis que nunca antes la hemos vivido, porque todo se ha juntado. A ver, si bien los problemas son casi similares de que regresamos a la democracia, debilidad económica, debilidad financiera, debilidad institucional, debilidad en la educación, debilidad en la salud pública, debilidad institucional, hoy se han incrementado aún más. La pobreza se ha incrementado, el desempleo se ha incrementado, la economía no termina de reactivarse después de la pandemia, no tenemos crecimiento económico, el hipercentralismo nos come y la clase política en medio de todo esto está en una lucha por el poder y no está trabajando en la necesidad de resolver los problemas estructurales que he mencionado. Claro. Un ingrediente adicional, mi querido Edgar, que hoy tenemos un narcotráfico, un crimen organizado que antes no lo teníamos. Y si existía, no en los niveles que lo vivimos ahora. No es momento de las peleas ni de las broncas, mi querido Edgar. Es momento del país. Es momento de trabajar por el país. Es momento de proponer. Nosotros estamos hablando de un gran acuerdo nacional con la gente. Hemos hecho invitaciones públicas a organizaciones políticas reconocidas por el CNE, a organizaciones sociales con quienes nos estamos reuniendo y a la ciudadanía en general. Y el primer movimiento que aceptó sumarse a esto es Centro Democrático. Hemos hablado con otras organizaciones políticas que estamos esperando sus resoluciones. Pero vamos para adelante en función del país. Tú no quieres entrar en debate con Correa, quizás aspiras que en el futuro haya un respaldo de esa tienda política. Además, la pregunta tiene su jerarquía porque tú estuviste en la papeleta presidencial del 2021 por la Revolución Ciudadana. Y recordemos años anteriores, bueno, pues que de alguna manera tuviste la colaboración con el exmandatario. A ver, comencemos por el principio. Yo no soy afiliado a la Revolución Ciudadana, nunca he sido afiliado a la Revolución Ciudadana, no formé parte del gobierno de la Revolución Ciudadana en ningún momento formé parte del gobierno de la Revolución Ciudadana y fui candidato en una alianza que se llamó Unión por la Esperanza. Esa alianza que requiere de aliados. Y en ese sentido convergieron en esa papeleta dos movimientos políticos. Centro Democrático, que yo participé en las primarias de Centro Democrático, te recuerdo, y Fuerza Compromiso Social, además de una serie de colectivos y organizaciones sociales. Bueno, pero desde entonces el país te viene escuchando, después del desenlace de la elección del 2021, te viene escuchando con esta posibilidad de ser el candidato presidencial, Sí. ¿no? De cualquier tienda política, pero claro, con mucha más razón en la Revolución Ciudadana, porque ya hubo el antecedente de la campaña. No de cualquier tienda política, mi querido Edgar, de la tendencia. ¿Y cuál es Siempre la la tendencia? tendencia. Que el país la tenga clara. No, el país la tiene claro porque yo siempre lo he dicho, dentro de la tendencia progresista. Pero creo yo que en el momento actual que estamos viviendo, cuando yo hablo de un acuerdo nacional, requiere ir más allá de las ideologías.
porque perdóname, Edgar, hoy en día, con los problemas de inseguridad, matan a los de derecha y a los de izquierda. Nos Los matan que a no todos, tienen por trabajo, supuesto. o sea, y los sicarios no es que te piden tu carnet de afiliación, pues Claro. no te dicen de qué ideología es, ¿verdad? ¿Quién no tiene trabajo? Los de derecha y los de izquierda. Aquí se está afectando una clase media, se está afectando una clase emprendedora, entonces esto va mucho ya más allá de la ideología. El país está tocando fondo ya. Y cuidado, nos toca más fondo. No estamos enfocándonos a las soluciones de los problemas estructurales del país. Así que esto no es cuestión de egos, esto no es cuestión de personalismo, no es cuestión de verdades absolutas, dueños de las verdades absolutas. Esto es cuestión de realidades. La realidad es que el Ecuador, por la ausencia de políticas públicas, ha obligado a la gente a qué? A migrar, a morirse de hambre o a morirse en las calles. Eso de los egos, de los personalismos, fueron un trato de alguna manera descomedido hacia ti. ¿Así lo consideras? No, yo no, mira, yo no me fijo en Porque eso. tú incluso tuviste en su momento, al menos eso le quedó claro al país, tú tenías una relación de amistad con Rafael Correa. Pero eso siempre ha existido. Y eso siempre ha existido. A ver, yo no niego a mis amigos y yo claramente diferencio las amistades de las diferencias políticas que puedan presentarse, pues. Porque el país lo que necesita es dialogar, pues. El país lo que necesita es comunicarse. A ver, si tenemos un problema inmenso como el que tenemos en el Ecuador, ¿cómo vas a creer que no vamos a conversar los distintos sectores de la democracia ecuatoriana? Si no, ¿cómo lo vamos a resolver los problemas? Nadie dice que se renuncie a los pensamientos ideológicos, pero identifiquemos el problema, reconozcamos el problema y planteemos soluciones a los problemas estructurales del Ecuador. Ya basta de la lucha por el poder. Hoy, y eso es lo que nos ha llevado, esa lucha por el poder nos ha llevado al debacle que estamos viviendo como país. Hoy necesitamos trabajar en beneficio de la gente. Es a la gente que tenemos que tenemos que atender. Es a la ciudadanía la que tenemos que darle soluciones prácticas, pragmáticas, pero también estructurales. Porque cuidado, creemos que con una medida parche, con una medida de ajuste resolvemos los problemas. Y luego vamos a tener otra reforma tributaria cada 2 años. Y ya no se trata de eso, pues. Se trata de hacer un Ecuador sostenible, un Ecuador justo, que genere oportunidades. Es que a veces este debate es justificado en términos de que los precandidatos le tienen que decir al país, oigan, yo soy el indicado, yo tengo experiencia, yo le propongo a usted esto, ¿verdad? Entonces, la semana pasada fue muy fecunda en que ya aparezcan las precandidaturas, la tuya, la de Jan Topic, según Jaime Nebot. Se habla de Luisa González, de hecho, ella aparentemente está en un tour interno y externo en el país. Andrea González de Construye también. Entonces, aparecen, y sin nombrar pues al propio presidente de la República, que no ha ocultado su vocación de seguir en el Bueno, él poder, está en ¿no es cierto? campaña, él ya está en campaña. Entonces, este es el debate que a veces se da en este momento. Bueno, pero el debate se debe ¿Cuál dar, debe ser el elegido? a ver, decir que uno es el que tiene que ser el elegido y el ungido, me parece afuera de lugar. Yo lo que creo es que al país hay que mostrarle las cosas como son. Es decir, a ver, la propuesta, ¿cuál es la vía? Yo creo que es momento de conciliación, no es momento de peleas. ¿Y cuál es tu Evidentemente, propuesta básica, Carlos? evidentemente va a haber diferencias, pero hay que comenzar a cambiar la forma de hacer política, porque siempre nos quedamos en la bronca, siempre nos quedamos en la pelea. Entonces esto parece programas de televisión que mientras más bronca y más conflicto haya, más rating hay. Y casualmente eso es lo que tenemos que cambiar, pues, porque todo todo ese morbo de la bronca y de la pelea, ¿a dónde nos está llevando? Nos está llevando a un extravío del país, nos está llevando a una distracción que no nos permite ver los reales problemas del Ecuador. Tú me dices, ¿qué es lo que hay que hacer? Permíteme pasar primero. La pobreza creciente. Antes 10, 15, 20 años, 5 de cada 10 ciudadanos de la población económicamente activa no tenían trabajo o ingresos estables y seguros. Hoy son 7 con tendencia a la alza. Y eso está relacionado directamente con la pobreza. Y la pobreza y la falta de trabajo y la pobreza creciente está vinculada a la inseguridad.
Además, afecta a la seguridad social, afecta a la institucionalidad del país. No puede haber seguridad si no hay trabajo, no puede haber seguridad si hay pobreza creciente. ¿Y cómo salimos de la A pobreza? ver, primero reconociendo los problemas estructurales. A ver, No es fácil decir esto, no es no, fácil no, que va a ser proponerlo. fácil, pero el Este tema es es, un país que es pero hay que, esencialmente pobre. pero hay que construir Latinoamérica es No pobre. debe permanecer en la Claro, pobreza, no, sin duda, no debe pero estar a condenado. ver, pero tenemos que ir resolviendo los problemas estructurales. ¿A qué me refiero con los problemas estructurales? A ver, el Ecuador toda la vida tiene déficit y creemos que la manera de solucionar los déficits presupuestarios, fiscales, como quieras llamarlo, es reformas tributarias. Pero solamente nos hemos vuelto monotemáticos. Creemos que solo pasa por el tema de la reforma tributaria y nunca hablamos de la reactivación económica y productiva. Esa reactivación económica y productiva que genera trabajo, esa reactivación económica y productiva que va en todas las categorías y tamaños del sector productivo, micro, pequeño, mediano y grande. ¿Verdad? Somos un país dolarizado y tenemos que fortalecer la dolarización para ser sostenible. No queda otra alternativa. A ver, gracias a Dios estamos dolarizados, pues mi querido Edgar. Porque tú te puedes imaginar tan solo la devaluación y la inflación que tuviéramos el día de hoy con toda esta crisis que estamos viviendo. Felizmente estamos dolarizados y hay que mantener el dólar y hay que fortalecer el dólar, pero para fortalecer y mantener el dólar no pasa por lo fiscal, pasa por la economía. Entonces, pero comencemos un poco esta visión de parches que tiene el país que hay que corregir. ¿Sabes cuánto es el hueco fiscal para este año 2024? 7 12 mil mil, millones. no, Más, 12.940 lo que se debe son millones como de 10 mil dólares. millones y más. Mira, deudas del 2023 para Hasta atrás. 15.000 millones se ha señalado. Te lo voy a desglosar, te lo voy a desglosar. Deudas del 2023 para atrás, 5.000 millones. Amortización de deuda externa para el 2024, 2.198 de capital y 2.170 de intereses. Mira la relación intereses-capital, es una estupidez, es absurda. Y deuda interna, amortización de capital 2.566 y pago de intereses 999 millones. Ahí tienes 12.940 millones de dólares. Tenemos un problema estructural en el presupuesto. ¿Desde hace cuánto tiempo los ingresos permanentes no financian los egresos permanentes que por ley y por técnica económica y de finanzas públicas tienen que hacer? Ahí solo tenemos un déficit de 1.461 millones todos los años. Y creemos que con la reforma tributaria, que es el incremento del IVA, lo vamos a lograr tan solo. ¿Creemos eso en serio? Estamos buscando solucionar con un incremento del IVA todo ese hueco de casi 13.000 millones, más 1.461 millones que todos los años tenemos de fase presupuestario. Entonces, y creemos que solo lo vamos a solucionar vía endeudamiento del país. Yo creo que ya es momento de reactivar la economía. La economía no se reactiva desde la pandemia, no hemos vuelto a los niveles prepandemia. Acuérdate que en el 2019 ya Y no estábamos en eran recesión, poco buenos que no índices, eran ¿no? buenos índices. 2019 en recesión, 2018 estábamos estancados y el 2016 hubo el terremoto. Entonces ya es hora de hablar claro, ahora ya es hora de hablar claro. Entonces, ¿por qué yo no estaba de acuerdo con el tema del incremento del IVA? Que además ya ayer, ahorita hay una discusión sobre ese tema del IVA, porque ayer en la Asamblea Nacional no se aprobó el IVA, el incremento del IVA, pero tampoco se archivó el tema. Efectivamente. Tampoco se archivó el No hubo tema. ninguna moción expresa para decir negamos el No, la moción hubo, lo que no hubo los votos para aprobar la moción. 43 votos a favor, Sí, nada más. exacto. 83 Ya, votos en contra. ya. Y Entonces, son los votos a favor los ya, que se deben tomarse en, correcto. deben tomarse en cuenta. Bueno, tú tienes experiencia periodística legislativa, has cubierto y también tienes experiencia en temas económicos. Ahora, ¿qué se va a venir? Va a pasar por el Ministerio de la Ley, pero el presidente ya mandó, como dices tú, en tiempo récord, luego de, creo que no se demoró ni 2 horas, sino hora y 2 media, horas. en verdad, el veto Es que parcial. además en 2 horas había notificado el Palacio Legislativo a Carondelet. Eso Claro, también es rapidísimo. eso también fue rápido, o sea, hay que leer entre líneas Por eso, ¿no? supuesto. ¿Verdad? Pero, ¿qué manda? Pero, ¿qué contiene el veto parcial? Porque hay un texto ya, ¿no? Así es. Hay un texto. Y el veto parcial, ¿qué dice? Del presidente de la República, es el ejecutivo que recordemos, audiencia de Radio Suceso, que es colegislador, ¿ya? Pero vamos a lo siguiente. ¿Qué dice el texto? Dice, incremento de un punto permanente
y prácticamente el texto le da discrecionalidad al presidente de la República por 2 puntos más. Que Discrecionalidad, no supera el que 15%. no supere el Sabemos. 15% y que no baje del 13%, pero quedémonos en la discrecionalidad. Claro que se requiere informe previo del órgano De la autoridad financiera. responsable de la autoridad de las finanzas públicas, pero ¿quién maneja el tema? No es el propio presidente. Así. Es decir, por discrecionalidad del presidente el día de mañana puede subir 2 puntos más y ya no tiene que pasar por la Asamblea. Ahí lo que va a suceder es que el presidente Kronfle el día de hoy va a convocar con el informe de la Comisión de Desarrollo Económico, que este rato está reunido. También fíjate lo rápido que ha sido eso. Me pido que vierais bien informado. Va a convocar a un pleno en 48 horas, previo al feriado. Sí, Y pero no hay los votos para insistir, pues se necesitan las 2/3 partes, no va a haber, 32 votos. no hay votos para archivar, Entonces, no hay. exacto. Entonces, en carnaval vamos a tener ya en registro oficial. Es decir, tú lo que me quieres decir que hay un carnavalazo tributario. ¿No te parece? Claro que hay un carnavalazo tributario, porque a la hora del a ver, se aumenta, ahora el presidente está consiguiendo lo que siempre quiso, Claro. el punto permanente y el órgano competente de las finanzas públicas dirá, señor, la crisis exige 2 puntos adicionales. Y entonces la comunicación política gubernamental dirá, esto será transitorio, pero transitorio ¿por qué tiempo? Sí, me explico. La Corte Constitucional en algún momento tendrá que dirimir eso. Pero fíjate que de todas maneras se aprobaría tácitamente el IVA, pero como 3 o 4 impuestos más, que la legislatura no tiene capacidad, ¿no?, de poner esos impuestos. ¿Cómo cuáles? Esta contribución a la banca, la contribución a los empresarios sobre utilidades de 2023 y especialmente haber elevado a 5 puntos el impuesto a la salida de divisas. Es que el legislativo no tiene capacidad de poner ni suprimir El impuestos. tema del impuesto a la salida de divisas pasa por un decreto, no pasa por leyes. Pero en todo caso, veamos lo que hay que hacer, Edgar, porque lo que hay que hacer es tratar de afectar menos el consumo en la economía. ¿Y quiénes son los que consumen? Consumen las personas naturales y sobre todo la clase media. Y las empresas evidentemente también consumen, pues, ¿verdad? Pero si nosotros como país, en una reforma tributaria, retiramos dinero de los bolsillos de la familia ecuatoriana, porque eso es, si tú retiras 1.500 millones por incremento de impuestos de los bolsillos de la familia, esos 1.500 millones van al Estado, a financiar la operativización del Estado, la guerra o la operativización del Estado. Pero se te quita a ti, Edgar, la capacidad de que ese excedente tributario, que en total suma 1.500 millones, si el IVA sube a 15%, ya no va a poder consumir en la economía. Entonces, cuando se reduce la capacidad de consumo, se reduce la capacidad de producción. ¿Por qué? Porque nadie va a producir para que no le compren, porque ya esa plata la retiraste. Esa plata la retiraste para cubrir un hueco. Entonces, el tema es que es más conveniente recaudar en una emergencia a través de una reforma tributaria. Sí, por supuesto que necesitas hacerlo, pero hay que ver por cuál es la vía que menos impacta en el consumo, porque si afecta el consumo, afecta a la producción. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con que se incremente el impuesto a la salida de divisas, mi querido Edgar, porque no puede ser que se nos esté fugando capital, y no estoy hablando en relación a comercio, a las transacciones de comercio internacional, no estoy hablando a las inversiones extranjeras, ni a las utilidades provenientes de esas inversiones. Estoy hablando principalmente a la fuga de capital, ¿verdad? Si incrementas al 6%, y esto no requiere una reforma legal, prácticamente ahí puedes recaudar 700 millones de dólares, porque tienes que cubrir, ya te di, tienes que cubrir todos esos huecos. Son 13.000 más 1.461 todos los años. Eliminación de los escudos tributarios. Esos escudos tributarios, mi querido Edgar, se plantearon como cheque en blanco. No están relacionados ni analizados en función. A ver, yo te permito que no me pagues impuestos, pero no te estoy diciendo cuánto me tienes que invertir, pues. No te estoy diciendo cuál es el impacto en la generación de trabajo. Entonces tenemos que evaluar. Y esa eliminación, no de todo, por Es que esto ya supuesto. tuvo lugar, ¿no? Sí, En diciembre. sí, pero bueno, no se ha eliminado. No se ha eliminado. Esa eliminación parcial puede significar una recaudación de 2.000 millones de dólares. ¿Desde hace cuánto tiempo venimos hablando de la necesidad de controlar la subfacturación de los escáneres en la aduana, etcétera, etcétera?
Ahí también pudiésemos controlar esa fluctuación y pudiésemos recaudar 700 millones de dólares más. El incremento que la OMC sí nos va a permitir, porque es obvio y evidente que el Ecuador está en crisis, somos un país dolarizado, un incremento de de sobretasas arancelarias de 375 partidas que no son esenciales para la vida de los ecuatorianos. Y ahí podemos hablar de 400 millones. Pero por otro lado, también tenemos que reestructurar la deuda para poder bajar el peso de la deuda. A ver, ¿cuánto pesa la deuda con los multilaterales? 52%. El 62% es el peso de la deuda para este año en términos de amortización. Eso significa 1.500 millones de dólares, que es prácticamente un match con la recaudación tributaria por el incremento del IVA. Entonces, ¿por qué no podemos ir al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano y Banco Mundial, decir, reestructuremos 500, 600, Pero es que 700 tú sabes que millones? ese es un proceso largo. A ver, pero mientras tanto tienes las otras alternativas que son inmediatas. Pero ese proceso largo, ¿de qué te El permite? proceso Brady, 1994, demoró 3 años. A ver, pero vamos El a lo proceso siguiente. global del año No estás pidiendo, 2001, igual, no estás 2 años. no estás pidiendo la reestructuración de toda la deuda. Te estoy hablando de la deuda de los multilaterales. Te estoy hablando de 500, 600 billones que no es toda la deuda. ¿Sí? Porque si tú como privado, si tú fueras el dueño de Radio Suceso, tu facturación baja, ¿verdad? Y además tu cobranza está demorada, ¿tú qué haces? Vas al banco, señor, yo le quiero pagar, pero en este momento, como está la circunstancia, difícil poderle pagar de acuerdo a cómo está, pero yo le quiero pagar. Ampliemos el plazo, le voy a pagar, igual le voy a pagar más intereses porque amplías el plazo, pero me bajas los dividendos. Eso es tan difícil de entender. Eso es tan difícil de negociar. Pero claro, tú me dices, puede demorar. Claro que puede demorar cuando no, cuando va sin un plan, cuando va sin un programa económico, cuando va, y el programa económico no solo es fiscal, el programa económico también tiene que ver con reactivación de la economía. Entonces dice, bueno, vamos a realizar un proyecto de construcción de la autopista Guayaquil y Quito para dinamizar la economía, para poder facilitar la movilidad de las personas, de los productos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esto lo vamos a hacer en una APP, en una articulación pública-privada. El Estado no va a poner dinero, pero va a venir la inversión y eso me dinamiza la economía y esto me puede representar tantos puntos de crecimiento, ¿verdad? A ver, tenemos un problema estructural de trabajo, de generación, entonces vamos a comenzar a trabajar en un programa de construcción de sistemas cooperativos de producción, comercio y servicios en las zonas rurales y en las zonas urbanos marginales, para que no estén en la informalidad, formalizar la producción para formalizar el trabajo. Entonces, vas completando, vas armando, vas reactivando la economía de a poco y lo complementas con la recaudación que estás haciendo a través de estas medidas que acabo de enumerar. Interesante tus puntos de vista sobre la realidad. Entiendo que en Carondelet lo estarán escuchando, pero bueno, nosotros ya tendremos, Usted tiene oídos de todos lados, mi querido. ya tendremos oportunidad para seguir comentando sobre todos los matices de la realidad política y económica. Estás en campaña, Carlos, así que sigamos adelante. Por ahora tenemos que concluir esta entrevista. Te agradezco muchísimo No, por la visita. encantado. To be continued, To be continued, una segunda parte sin duda alguna. para complementar las cosas y comenzar a trabajar, a hablar y crear conciencia ciudadana y reflexión social sobre temas co- estructurales, no quedarnos en el que dijo esto, no dijo esto, porque eso no nos lleva a ningún lado. Yo no me peleo, yo simplemente me enfoco en lo que me tengo que enfocar en la vida de los Por ecuatorianos. lo pronto quedemos claros en eso. Gracias, Carlos, por tu visita. Edgar, como siempre, un gusto. El gusto es nuestro. Ha sido el precandidato presidencial por Centro Democrático, Carlos Rabascal.